Bienvenidos. Vamos a ver ahora un tema nuevo que es un tipo particular de estructura que se llama armaduras. Las armaduras son sistemas estructurales que se componen de miembros axiales unidos entre sí por uniones en sus extremos. Eso significa que son barras axiales. De hecho, vamos a ver que son barras ideales axiales que se unen exclusivamente en sus extremos, no tienen uniones intermedias. A los puntos de unión de los miembros axiales se les conoce como nodos, es decir, esto es un nodo, esto es otro nodo, esto es otro nodo, 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 nodo y nodo, y sucesivamente con cualquier armadura que tengamos. Muchas armaduras son sometidas a cargas en su mismo plano, por lo que se estudian en dicho plano. Es decir, las armaduras se estudian como estructuras planas en muchos casos, no siempre es así, pero en muchos casos esa suposición se puede hacer. Por ejemplo, imaginemos este puente. Este es un puente que recibe cargas, por ejemplo, por tener vehículos encima del mismo. Esas cargas son transmitidas a estas vigas, que aquí llaman largueros, y luego las vigas de piso. Y estas vigas de piso transmiten las cargas a la armadura, que es lo que está acá. Si vemos de frente esta armadura, lo que tenemos es esto. Y las cargas que le transmite el puente a la armadura son verticales. Son cargas que están en el mismo plano de esta armadura. Es decir, si esto es el eje Y vertical y el eje horizontal es el eje X, no tengo cargas en el eje Z, solo en el eje Y o el eje X. Por lo tanto, yo puedo separar estas armaduras y estudiarlas como estructuras planas. Lo mismo pasa con este techo. Este techo es una armadura que recibe cargas por el peso y lo que pueda sentir por encima, el viento, etc. Pero esas cargas se puede pensar que van a ser así, verticales u horizontales o inclinadas en este caso, pero sobre este plano no tengo cargas en el eje Z, por lo tanto también puedo pensar que es una armadura plana o una estructura plana. Los elementos de la armadura pueden unirse ya sea mediante soldadura o pernos a una placa de empalme o placa de unión. Esto es una placa de unión. Yo tengo una placa pequeña a la cual uno las diferentes barras que provengan de la armadura. Se pueden unir por soldadura, pero también, como se muestra aquí, con pernos. También pueden unirse simplemente con un pasador a través de todos los elementos, es decir, como se ve aquí. Tengo varias barras y estas barras se unen en un único pasador. Fíjense que, por ejemplo, en esta armadura se tienen uniones de placas de empalme con pernos. Un dato importante, aunque más adelante lo vamos a ver con más detalle, es que en estos casos, a pesar de que se tengan muchos pernos o se tenga soldadura en estas placas, realmente, suponiendo que todas las placas, que todas las barras coincidan a un mismo punto, es razonable suponer que estas barras se comportan como si estuvieran articuladas en este punto, y eso da buenos resultados en la práctica. De hecho, eso es lo que generalmente se supone. Estos son algunos ejemplos de armaduras. Esto en particular son armaduras de techo. Y estos son los nombres con los que se conocen esas armaduras. Varias de estas, o creo que todas estas, están patentadas para su uso, o fueron patentadas en algún momento. Fíjense que la mayoría de estas armaduras tienen figuras que parecen triangulares, casi todas. De alguna u otra forma aparecen triángulos en todas estas armaduras. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué triángulos? Por ejemplo, veamos estas. Si aquí tuviéramos este cuadrado, pero eliminamos la diagonal, en el momento en que yo aplique una carga vertical, por ejemplo, esta estructura va a tender a moverse, porque yo puedo tener estructuras de 4 brazos que se muevan, que no queden rígidas. Entonces, para evitar ese movimiento, yo agrego esta diagonal, lo que me separa el cuadrado en 2 triángulos. El triángulo no se va a mover porque el triángulo tiende a ser una figura estable. Estos son otros ejemplos de armaduras, pero son armaduras más utilizadas en puentes. Y bueno, por ahora vamos a dejar aquí y ahora continuamos con el tema.